Decían que la era de los proyectiles había terminado hacía 1000 años. Ya nadie lanzaba, arrojaba ni disparaba nada. Lo guiaban. Cada arma en la galaxia era inteligente, autocorregible y lo suficientemente educada como para pedir permiso antes de matar. La violencia se había convertido en un algoritmo. Por eso se suponía que la tarea era una broma, un proyecto de clase, un tributo nostálgico al pasado. Construyan un arma de largo alcance primitiva, había dicho el profesor. Sin plasma, sin campos de gravedad, solo física. La sala brillaba con prototipos elegantes. Arcos de energía zumbaban con luz refractada. Lanzadores de dardos hacían levitar munición sobre bobinas de aire magnetizado. Un grupo incluso había creado un cañón de resonancia armónica que usaba el sonido para desplazar la materia. Todo relucía. Todo era silencioso, calibrado, hermoso. Y entonces entró el humano, llevando un palo, una tira de goma y una bolsa de cojinetes de metal. Su nombre era Santiago Vega, cadete de intercambio nacido en la Tierra. No caminaba con bravuconería ni llevaba su arma como una declaración. La portaba como una herramienta, con naturalidad, como algo hecho para ser usado, no exhibido. Tomó asiento cerca del fondo, colocó su arma suavemente sobre la mesa y comenzó a ajustar las bandas. Sin brillo, sin zumbido, solo madera, tensión e intención. El profesor Kaelen, de esquelética complexión silar y respetado en todas las divisiones de ciencias de combate de los sistemas centrales, se giró hacia el recién llegado con una sonrisa diplomática. Cadete Vega, dijo con una cortesía exagerada. Confío en que este artilugio es su contribución. Santiago asintió. Sí, profesor. El profesor inclinó su estrecha cabeza. ¿Y cómo podríamos llamar a esta obra maestra de la mecánica primitiva? Una onda, respondió Santiago. Una risa ahogada recorrió la sala. Un cadete selenita se inclinó hacia su vecino y susurró, «Ha traído un juguete de niño». El profesor, hay que reconocerlo, mantuvo una apariencia de neutralidad académica. Encantador, dijo. ¿Y esta onda tiene seguimiento predictivo? No. ¿Una placa base estabilizadora? No, señor. ¿Capacidad de búsqueda de objetivo? Santiago negó con la cabeza una vez. Solo las manos. Los murmullos se hicieron más fuertes. La voz del profesor Kaelen se agudizó ligeramente. Pretende alcanzar un objetivo a distancia usando únicamente retroceso elástico y masa. La respuesta de Santiago fue simple. Sí. Tengo práctica en ello. ¿Cree que este diseño alcanzará los objetivos de la tarea? Santiago sonrió. No era una sonrisa amplia ni arrogante, solo segura. Creo que le daré a lo que apunte. La burla comenzó en serio durante el descanso entre clases. Cadetes de 3 especies rodearon el puesto de trabajo de Santiago. Sus propios prototipos relucientes se exhibían como trofeos. Uno de ellos, un Corban con brazos articulados y piel cristalina, señaló la onda con un dedo huesudo. ¿De verdad crees que esa cosa competirá? Santiago no levantó la vista. No compito con sus armas. Compito con su puntería. Otro cadete se rió. Ni siquiera tiene asistencia de apuntado. No la necesito. ¿Por qué tus instintos primitivos son mejores? Santiago finalmente miró a los ojos de su interlocutor. Porque son míos. Volvió a comprobar la tensión de las bandas, ajustando la muesca por milímetros. Sus dedos se movían con una confianza tranquila y precisa, del tipo que no provenía de la teoría, los esquemas de diseño o la simulación sintética. Provenía de la práctica. La arena de pruebas era una cámara de alto voltaje amurallada con paneles de absorción cinética. Los objetivos flotaban en carriles, estacionarios para la primera ronda, móviles para la segunda. Drones orbitaban en lo alto, capturando telemetría y evaluando datos de rendimiento en tiempo real. Uno por uno, los cadetes dieron un paso al frente. El selenita lanzó dardos fotónicos a través de 3 objetivos giratorios. Cada uno impactó en el centro. El arco de bobina magnética del Corban partió su propio primer disparo por la mitad con el segundo. Un cadete Aelari disparó una elegante flecha de gas ionizado que se curvó en el aire para rastrear y marcar cada objetivo móvil en su ventana de alcance. La multitud aplaudió. Las pantallas brillaban con marcas verdes de eficiencia, velocidad y consumo de energía. Entonces, Santiago Vega dio un paso al frente. Sin visor, sin guantes, sin equipo de sensores. Caminó hasta la línea de tiro, llevando su onda en una mano y la bolsa de cojinetes en la otra. Cadete Vega, dijo el profesor,
con voz suave pero afilada. El campo está calibrado para el seguimiento de microproyectiles. Su arma carece de firma digital. Es posible que los drones no registren su rendimiento. No pasa nada, dijo Santiago. No se registrarán lecturas de energía. No estoy usando energía. La IA no le ayudará. No se lo estoy pidiendo. El profesor volvió a inclinar la cabeza. Entonces, proceda. Santiago colocó un cojinete en la badana de la goma, sostuvo el armazón con un agarre bajo y estable, y tiró de la banda hacia atrás con 3 dedos. Su brazo se enderezó. Su respiración se ralentizó. Entonces, disparó. No hubo más sonido que el leve chasquido de la liberación. El cojinete se desvaneció. Un instante después, el primer objetivo cayó. Toda la sala se quedó helada. Un segundo cojinete ya estaba en la banda. ¡Zas! El siguiente objetivo cayó. Un tercero. ¡Zas! Objetivo abatido. Los drones de telemetría comenzaron a emitir tonos de error. Sus sistemas marcaron los impactos como eventos cinéticos externos inesperados. Santiago hizo una pausa, bajando la onda. ¿Necesito fallar uno para obtener una puntuación? La expresión del profesor no cambió. Hizo una seña para activar los objetivos móviles. Aparecieron, elegantes, evasivos, moviéndose en ángulos rápidos e impredecibles, diseñados para desafiar a los sistemas de seguimiento basados en reflejos. Santiago cargó de nuevo. ¡Zas! Un dron cayó en espiral y se estrelló. ¡Otro zas! Un segundo dron perdió su rotor en pleno vuelo y cayó. No se apresuró. No titubeó. Disparaba entre respiraciones, moviéndose como si el propio aire lo estuviera guiando. El último dron zigzagueó hasta la esquina más lejana de la cámara, un orbe dorado más pequeño que el resto. El dron asistente personal del profesor Kaelen. El profesor abrió la boca para intervenir. ¡Zas! El dron dorado chisporroteó, parpadeó y cayó muerto, con un impacto justo en el centro de su lente óptico. Una voluta de humo salió de su núcleo al golpear el suelo. Silencio. Luego murmullos. Luego el caos. ¿Le ha dado a ese? Sin fijar objetivo, sin tiempo de anticipación. Esos drones están construidos para la evasión en combate. El profesor miró los restos de su unidad privada. Se giró lentamente hacia Santiago, con la voz gélida. Usted apuntó a mi propiedad. Santiago se encogió de hombros. Era el único que me estaba observando. Usted disparó deliberadamente a un dron no marcado para evaluación. Disparé al objetivo más difícil disponible. Lo golpeó perfectamente. No fallé. La mandíbula del profesor se tensó. Entonces, fue intencionado. Santiago no sonrió. Simplemente se quedó quieto, la onda ahora silenciosa en su mano. En mi mundo, dijo en voz baja, aprendimos a darle a lo que se mueve, no a lo que espera. La sala no dijo nada, porque no había nada más que decir. A la mañana siguiente, la onda tenía su propia entrada en el archivo de incidentes de la academia. No estaba categorizada como arma, todavía no. Pero se encontraba en una curiosa zona gris entre herramienta educativa e implemento mecánico peligroso. El profesor Kaelen había presentado el informe él mismo, aunque el lenguaje era curiosamente neutral para alguien cuyo dron personal ahora yacía en un cajón de pruebas. Circuitos ennegrecidos, lente derretida, núcleo de memoria dañado irreparablemente. La revisión del incidente incluía varias anotaciones extrañas. Cadete logró impacto de alta velocidad con 0 asistencia energética. El objetivo evadió con éxito el seguimiento guiado por IA en simulaciones previas. El análisis cinético muestra un rendimiento biomecánico que excede los límites esperados para la musculatura humanoide no asistida. Bajo la última línea había una única recomendación escrita con la afilada caligrafía de Kaelen: no subestimar las soluciones biológicas. Santiago Vega no mencionó el dron. No lo sacó a relucir en el desayuno en el comedor de estudiantes. No se jactó de ello en el pasillo. Si acaso, parecía más callado de lo habitual, comiendo tranquilamente su barrita de proteína sintética mientras revisaba datos de aerodinámica en su tableta, viejas grabaciones de pájaros, piedras rebotando sobre el agua, atletas humanos lanzando jabalinas en los antiguos archivos olímpicos de la Tierra. Algunos cadetes pasaron por su mesa con la mirada entrecerrada. Un estudiante Veridian incluso se detuvo a medio paso solo para comprobar la bolsa que colgaba del cinturón de Vega. Solo contenía cojinetes de acero y un paño de limpieza. Sin zumbidos, sin tecnología, solo metal y aceite. ¿Fue suerte? Preguntó finalmente el Veridian,
con voz cortante. Vega levantó la vista. ¿Cuál de ellos? ¿El del profesor? Vega lo pensó. No, ni siquiera usaste un mecanismo de mira. Usé mi ojo. Primitivo, murmuró el cadete, alejándose. Vega volvió a su tableta. No parecía ofendido. Solo parecía decepcionado de que la conversación hubiera terminado tan pronto. La verdadera consecuencia de la demostración no fue disciplinaria. Fue psicológica. Por todo el campus, en las salas de entrenamiento y las cafeterías, los cadetes de combate que antes presumían de francotiradores orbitales y cañones de riel autocorregibles ahora susurraban sobre la fuerza de tensión, la masa del proyectil y el arco parabólico de una piedra lanzada a mano. El detalle más desconcertante era que la academia no tenía una forma real de regular lo que Vega había hecho. La onda no era ilegal. El cojinete no estaba clasificado como munición. No se había infringido ninguna norma cinética. Técnicamente, había obedecido la tarea mejor que nadie. Había construido un arma de largo alcance a partir de principios mecánicos primitivos, y había perforado un agujero en un dron calificado para el combate de datos en primera línea. Peor aún, había hecho que pareciera fácil. La siguiente clase comenzó en un silencio casi total. El profesor Kaelen entró en la sala con su aplomo habitual, pero el cambio en la atmósfera era evidente. Los estudiantes ya no se arremolinaban sobre sus brillantes prototipos. En su lugar, miraban hacia la puerta. Vega llegó el último. No tardé. Solo esperó. Caminó hacia su asiento, la honda enfundada en su cinturón, la bolsa de cojinetes bien cerrada. No encontró la mirada de nadie. Kaelen se situó en el centro del estrado y activó el holoproyector. El tema de hoy, dijo con voz plana, es la trayectoria en sistemas no asistidos. Nadie se movió. Comencemos con una pregunta práctica. ¿Quién de aquí cree que podría superar en puntería al cadete Vega? La sala contuvo el aliento. Nadie levantó la mano. La mirada de Kaelen recorrió la sala. Nadie. Ni siquiera aquellos de ustedes con monturas de retroceso estabilizadas o guantes de retroalimentación neuronal. Algunos estudiantes se movieron, incómodos. Fascinante, dijo. Permítanme hacer una pregunta diferente. ¿Cuántos de ustedes probaron sus armas contra objetivos impredecibles? Algunas manos se levantaron tímidamente. Kaelen asintió. ¿Y cuántos acertaron a objetos en movimiento sin corrección algorítmica? La mayoría de las manos bajaron. Se giró hacia Vega. Cadete, ¿podríamos tomar prestada su arma? Vega hizo una pausa, luego desenganchó la honda y se la entregó sin dudarlo. Kaelen la sostuvo con dos dedos, delicadamente, como si pudiera explotar. Una pieza de elástico, una horquilla de madera, perdigones de acero. Esto es lo que venció a nuestros drones. Se giró lentamente, sosteniéndola en alto para la clase. ¿Y por qué? Nadie respondió. Porque no se trata solo de la fuerza, dijo Kaelen. O de la guía o la precisión. Se trata de la interfaz. Dejó la honda sobre la mesa. Esta arma no asiste a su usuario. Exige algo a cambio. Memoria muscular, coordinación, regulación emocional. Miró directamente a Vega. ¿Instinto? Después de la clase, los estudiantes comenzaron a aparecer en el campo de prácticas al aire libre. No con sus tareas, sino con tiras de elástico, armazones improvisados y objetos recogidos de los contenedores de desecho de ingeniería. Vega no hablaba a menos que le preguntaran, pero nunca se alejaba cuando se le acercaban. Les enseñó cómo anclar la banda, cómo afianzar las manos sin temblar, cómo tirar no con fuerza, sino con ritmo. La primera vez que alguien acertó a un objetivo en movimiento con una onda básica, gritó tan fuerte que activó el sistema de alerta del campus. La segunda vez, nadie se rió. Simplemente asintieron, como si comprendieran la verdad en sus huesos. Ese fin de semana, Kaelen organizó una demostración improvisada para el profesorado. Asistieron instructores de combate de otros 3 departamentos, la mayoría esperando ver al infame humano intentar un disparo a larga distancia en condiciones controladas. En lugar de eso, Vega le entregó a cada instructor una honda y dijo: intenten. Uno por uno, fracasaron. La mayoría falló. Algunos dejaron caer sus cojinetes a mitad de la carga. Uno casi golpea una tubería de ventilación. Kaelen simplemente observaba. Cuando el último instructor devolvió la honda en un frustrado silencio, Vega se adelantó, cargó un cojinete y preguntó con calma: ¿permiso para apuntar? Kaelen no asintió.
Simplemente se hizo a un lado. El dron flotaba en el extremo más alejado del campo, colocado deliberadamente detrás de dos obstáculos, altos escudos con superficies reflectantes cambiantes. Vega no usó la óptica. No se colocó en posición. Simplemente cerró un ojo, respiró una vez y disparó. El cojinete rebotó en un escudo, se curvó en el aire, no por ningún sistema de guía, sino por el giro, y golpeó al dron en su puerto de sensor trasero. La multitud no aplaudió. Se quedaron quietos. Un instructor finalmente murmuró: «Está doblegando la física». Kaelen lo corrigió suavemente. «La está obedeciendo más fielmente de lo que nosotros lo hemos hecho jamás». La semana siguiente, se emitió un boletín de la Junta de la Academia. Con efecto inmediato, las tareas de armas de largo alcance ahora deben incluir un análisis de la destreza manual, la retroalimentación biomecánica y la predicción de trayectoria utilizando sistemas analógicos. Seguía una nota, pequeña y discreta: todos los prototipos de alta energía deben ser probados junto a al menos un homólogo de tecnología cero. A efectos de comparación. No mencionaba a Vega. No era necesario. Esa tarde, él estaba sentado solo en el campo de tiro, puliendo la onda bajo la luz mortecina del sol simulado. No parecía orgulloso, solo concentrado, como si supiera que esto sucedería, como si estuviera esperando que alguien hiciera la pregunta que ninguno se había atrevido a hacer todavía. Kaelen se acercó en silencio. «¿Sabías que ese dron intentaría evadir?» «Sí. Sabías que tu disparo lo alcanzaría». «Sabía que podía intentarlo». «Ajustaste la trayectoria en pleno vuelo usando nada más que el giro». Vega levantó la vista. «Señor, los humanos hemos lanzado piedras sobre el agua desde antes de tener fuego». Kaelen lo miró y, por primera vez desde el comienzo del trimestre, sonrió. Una sonrisa afilada y respetuosa. «Cadete», dijo. «Nos ha recordado algo importante». «¿Qué es?» «Que no construimos la civilización porque domináramos las máquinas». Vega enarcó una ceja. «La construimos porque aprendimos a apuntar». 2 días después de que la demostración de la onda pusiera patas arriba el plan de estudios de armas primitivas de la Academia, la Junta de Ciencias de Combate Aplicadas recibió una propuesta anónima solicitando autorización para observar al cadete Vega en condiciones de rendimiento estructuradas. Objetivo: evaluar los límites de los instintos de puntería humanos no asistidos en entornos de estrés creciente. Se solicita el uso de la cámara de presión variable 3 y el conjunto completo de sensores cinéticos. No estaba firmada por un miembro del personal, sino por el propio profesor Kaelen. La aprobación llegó en menos de un día. Prepararon la cámara bajo protocolos de seguridad estándar, placas de gravedad ajustables, resistencia al viento variable, inyectores de ruido ambiental y sin estabilización de IA. Era una habitación sellada, no mucho más grande que un contenedor de carga, con paredes de color gris mate e iluminación suave diseñada para eliminar reflejos. En el extremo opuesto había 3 objetivos cinéticos, cada uno del tamaño de un puño, suspendidos a diferentes alturas. Se moverían de forma independiente, acelerando a intervalos irregulares, imitando el comportamiento errático de una presa orgánica o de drones averiados. La cámara central de la sala se enfocó en el humano que estaba dentro. Santiago permanecía en silencio con la onda en la mano. Tenía las mangas arremangadas hasta el codo, los nudillos ya enrojecidos de probar la tensión de la banda durante el calentamiento. El profesor Kaelen y una docena de especialistas estaban detrás del cristal de observación, la mayoría en silencio. Sin sensores, ni siquiera un medidor de muñeca, susurró un especialista en movimiento. «Nada más que el agarre», murmuró otro. «Ese armazón está hecho de albura y una banda de goma», añadió alguien. «Una tira de polímero de neumático reutilizado», corrigió Kaelen. Dentro de la cámara, Santiago ajustó su postura, exhaló y asintió brevemente hacia la cámara del techo. La prueba comenzó. Al principio, las condiciones eran neutras. Santiago cargó un cojinete, tensó y disparó. Un impacto limpio. El primer objetivo se sacudió hacia atrás, atrapado a la deriva. Apareció el segundo. Ajustó por una fracción de grado. Disparó de nuevo. Impacto. Tercero. Impacto. Los observadores registraban los datos en silencio. Tiempo de reacción constante. Precisión quirúrgica. Variación de la presión de agarre insignificante. Luego, la gravedad cambió de la normal de la Tierra a la mitad. Después, un pico repentino a 1.7. La mayoría de los cadetes se habrían tambaleado. La postura de Santiago cambió ligeramente.
Su brazo de tiro bajó 1 centímetro, pero el cojinete siguió volando recto. Objetivo abatido. A continuación, vino el viento, ráfagas cruzadas simuladas salían de las paredes de la cámara. Santiago entrecerró los ojos una vez, levantó el cojinete ligeramente más alto y ajustó su ángulo. El proyectil se curvó en pleno vuelo, cabalgando la corriente de aire. ¿Impacto? El murmullo detrás del cristal se hizo más fuerte. Está calculando eso sin asistencia. ¡A ojo! No, lo está sintiendo. Kaelen no habló. Simplemente observaba. Las luces se atenuaron. Luego, destellos estroboscópicos se encendieron, sobrecargas de brillo aleatorias diseñadas para desordenar el procesamiento visual. Era una configuración cruel. Incluso los drones con sensores de fijación de objetivos tenían dificultades en condiciones de respuesta estroboscópica. Santiago parpadeó lentamente entre pulsos, sincronizándose con los huecos. Esperó el ritmo, lo encontró y lanzó. Un tintineo metálico. Otro impacto. Se activó la configuración final. Simulación completa. Todas las variables a la vez, flujo de gravedad, interferencia del viento, interrupción de la luz, inyección de ruido. La sala gritaba en desequilibrio. La mayoría de los soldados necesitarían asistencia neuronal solo para seguir un objetivo en movimiento. Santiago cargó un cojinete más. Esta vez, cerró los ojos, contuvo la respiración, tensó, soltó. El cojinete cortó el espacio con un silbido agudo y golpeó el último objetivo limpiamente en su centro. Giró salvajemente, se soltó de su anclaje y cayó al suelo con estrépito. Silencio. En la sala de control, nadie se movió. Finalmente, el sistema de IA que había estado rastreando silenciosamente la velocidad de impacto susurró sus hallazgos en los registros de la cámara, trayectoria del proyectil no lineal. Ajustada en pleno vuelo mediante manipulación de giro. Velocidad de impacto, 94 metros por segundo, margen de error, 1.4 mm. El profesor Kaelen exhaló lentamente y se dirigió a la sala. Cierren el archivo. Es todo lo que necesitamos. Esa noche, Santiago no regresó a su dormitorio. Caminó en su lugar hasta el borde exterior del complejo de entrenamiento de la academia, donde los escudos atmosféricos se abrían al largo crepúsculo rojo de la llanura marciana simulada. Una fina capa de polvo soplaba a ras del suelo, y el aire olía débilmente a hierro y polímeros sintéticos. Se sentó en el borde de una caja de almacenamiento y comenzó a limpiar la onda. No como un ritual, sino por necesidad. La banda de goma había comenzado a deshilacharse, una leve fisura a lo largo de un lado. Nada peligroso todavía, pero afectaría al equilibrio. Sacó una tira de repuesto de su bolsa y la pasó con cuidado por el armazón, comprobando la tensión con un tirón lento. ¿Es ese tu ritual?, preguntó una voz. No levantó la vista. No, es mantenimiento. El profesor Kaelen apareció sin preámbulos. Rompiste 3 umbrales de sensores y un modelo de observación que hemos usado durante 15 años. Santiago se encogió de hombros. Le di a lo que apunté. Kaelen lo observó en silencio. Deberías saber, dijo después de una pausa, que el Consejo ha comenzado a reevaluar los estudios de armas cinéticas. Quieren un nuevo módulo de entrenamiento. Puntería no asistida, física de impacto sin energía. Ya era hora. Tu método los aterroriza. Santiago levantó la vista. ¿Por qué no requiere permiso? Kaelen no respondió. En cambio, se arrodilló, plegando sus extremidades insectoides en una forma casi parecida a la postura humana sentada. ¿Dónde aprendiste ese tipo de control? Santiago miró más allá de él, hacia el bajo horizonte. Cuando tenía 12 años, dijo, no podía permitirme munición. Mi padre me enseñó a disparar con cojinetes y clavos oxidados. Latas, cortezas de árbol. Luego ardillas. Luego disparos a distancia. Eso no explica tu control bajo simulación de combate. ¿Simulación de combate? Santiago sonrió levemente. ¿Alguna vez has tenido que cazar tu cena antes del atardecer? Eso es una simulación. Kaelen asintió lentamente. Instinto, dijo. Santiago negó con la cabeza. No instinto. Entrenamiento. El instinto es lo que sucede antes de que sepas cómo hacerlo mejor. Lo que yo hice fue aprendido, repetido, confiado. Hizo sonar la nueva banda una vez. Aquí enseñan las armas como si fueran inteligentes, pero las nuestras nunca necesitaron serlo. Kaelen juntó las yemas de sus dedos. Entonces,
¿Qué es tu arma? La voz de Santiago era tranquila. La prueba de que la mano todavía importa. Para el final de la semana, la noticia de la prueba se había extendido mucho más allá del campus. Dos entidades independientes solicitaron acceso a las grabaciones de la cámara. La revista de Ciencia de Combate Interestelar emitió una consulta sobre la publicación de los registros de datos, y la Junta Asesora de Defensa solicitó una entrevista, no con Santiago, sino con sus instructores. Querían saber qué hacía que una onda superara a las armas modernas. La respuesta, les dijo Kaelen, era simple. La herramienta no superaba. La mano sí. Y a puerta cerrada en las cámaras del Consejo, comenzaron a redactar la primera enmienda al entrenamiento de combate en décadas. Todos los cadetes deben demostrar habilidad de puntería manual utilizando dispositivos cinéticos no asistidos. En el margen del borrador propuesto, alguien había escrito, empezar con piedras. La primera lesión llegó silenciosamente. No en el campo de prácticas, no durante una prueba. En el patio común, una cadete de primer año de Cygni Prime había estado experimentando con una réplica desequilibrada de una onda hecha con tubos de polímero flexible reciclado y un brazo estabilizador de dron. Falló su objetivo por 3 metros. La piedra rebotó en una pared y le golpeó la sien izquierda. Sin fractura de cráneo, pero un hematoma visible se formó en minutos. Los médicos de la academia respondieron rápidamente, diagnosticando una conmoción cerebral leve y dándole el alta después de 24 horas de observación con instrucciones estrictas de 2 semanas de descanso y 0 ejercicios de largo alcance. En el momento en que el informe llegó al profesor Kaelen, supo exactamente lo que había sucedido. Los cadetes estaban copiando a Santiago Vega, pero se estaban saltando todo lo que importaba. Vega no estaba en el patio ese día. Tenía programada una evaluación fuera del campus con el grupo de aplicaciones especiales, una visita originalmente destinada a la demostración, no al entrenamiento. Pero para cuando el equipo terminó de registrar sus ejercicios de fuego real, el objetivo había cambiado. Le pidieron que se quedara. Él se negó. Cuando regresó esa noche, fue recibido fuera de su dormitorio por el profesor Kaelen. Sin formalidades. Has iniciado una tendencia, dijo el instructor secamente. Vega parpadeó. Yo no he dado ninguna clase. No ha sido necesario. La mitad de los cadetes están construyendo ondas ahora. Improvisadas, sin supervisión. Tu método está siendo replicado sin tu control. Vega exhaló por la nariz. Y alguien se ha hecho daño. ¿Correcto? Vega asintió, con la mandíbula apretada. Muéstreme el informe de la lesión. Kaelen le entregó una tableta de datos. Vega la leyó con atención, entrecerrando los ojos ante las imágenes. Se apoyó mal, dijo. Tiró desde la muñeca en lugar del hombro, soltó en un ángulo incorrecto. Su postura era demasiado alta. Kaelen lo observó. No estás sorprendido. He estado diciendo que esto no es un juguete. Vieron el resultado, no la práctica. ¿Y qué sugerirías? Vega le devolvió la tableta. Dejen de llamarlo primitivo. Ahí es donde empezó el problema. A la mañana siguiente, la academia hizo un anuncio. Todo entrenamiento con armas cinéticas no asistidas debe realizarse bajo supervisión. Se abría un nuevo curso electivo, balística manual y puntería analógica. Se llenó en 20 minutos. Vega no se ofreció a enseñarlo, pero su nombre figuraba en el programa como el creador de la técnica, y eso fue suficiente. La primera clase se reunió en el campo de entrenamiento inferior, a cielo abierto, con objetivos de madera alineados a intervalos escalonados. Vega estaba de pie en silencio cerca del centro, con la onda a su lado. No fue presentado. Simplemente comenzó. ¿Creen que esto va de fuerza? Dijo. No es así. Va de sincronización. Recogió una onda de entrenamiento, una de las unidades estándar que la academia había replicado basándose en su diseño. Se la entregó al cadete más cercano. Tensa. Ella tiró de la banda hacia atrás. El armazón temblaba en su mano. ¿Desde dónde estás tirando? Preguntó él. Desde mi brazo. Incorrecto. Tira desde tu espalda. Respira. Hombros abajo. Ella se ajustó. El temblor disminuyó. Él retrocedió. Ahora apunta. No con tus ojos. Con el espacio entre parpadeos. Varios cadetes parecieron confundidos. Uno levantó la mano. ¿Qué significa eso? Vega señaló al siguiente objetivo. Inténtalo. Lo descubrirás. Y lo hicieron.
Los fallos llegaron primero. Docenas de ellos. Los cojinetes golpeaban la tierra, rebotaban en los árboles, en los paneles protectores. Pero lentamente, la postura cambió. La posición mejoró. Unos pocos comenzaron a dar golpes de refilón. Luego un impacto directo. Otro. Vega no lo celebró. Solo asintió. Cuando la primera cadete acertó 2 seguidos, lo miró con emoción. Él simplemente dijo: ahora hazlo sin pensar. El curso se ganó un apodo entre los cadetes, el gatilló invisible, porque nadie podía describir exactamente cómo ocurría el disparo. Solo sabían que en un momento sostenían un cojinete, y al siguiente el mundo se había reducido a una línea recta, no hecha de visión, sino de certeza. Fue entonces cuando el cojinete dejó su mano. Y fue entonces cuando acertó. Una noche, después de que terminara la última sesión de entrenamiento, el profesor Kaelen encontró a Santiago Vega sentado en el campo ahora vacío, puliendo la honda original bajo la luz de la luna. Parecía más vieja ahora, la madera desgastada y suave por el uso, la banda ligeramente más oscura por el sudor y el aceite. ¿Todavía usas el mismo armazón?, preguntó Kaelen. Vega asintió. Intenté hacer uno mejor. Madera más ligera, muescas de polímero. No se sentía bien. ¿Por qué? Vega se encogió de hombros. Escuchaba. Kaelen inclinó la cabeza. Explícate. No se trata solo de lo que hace el arma. Se trata de lo que te pide. Equilibrio, paciencia, presión. Si no te pide nada, no vale la pena sostenerla. El profesor se sentó a su lado. He estado enseñando durante 70 años, dijo. He estudiado armas de gravedad, lanzadores con amortiguación neuronal, proyectiles inteligentes, y en todo ese tiempo, nunca he visto una sala quedarse en silencio después de un disparo hasta el tuyo. Vega sonrió levemente. Porque no fue el arma la que creó el silencio. No, convino Kaelen. Fue el recordatorio. Se sentaron en un silencio cómplice por un momento. Luego Kaelen preguntó: ¿echas de menos los proyectiles reales en tu mundo? Vega miró las estrellas, simuladas, pero lo suficientemente familiares. Nunca los perdimos. Solo dejamos de llamarlos armas. ¿Cómo los llaman ahora? Él sonrió. Herramientas. Juegos. A veces, advertencias. Al día siguiente, otro dron cayó. No durante una prueba. Durante un ejercicio de entrenamiento real en los niveles superiores, donde los cadetes de alto nivel practicaban con plataformas inerciales y unidades evasivas aerotransportadas. El dron había roto el protocolo y se había desviado demasiado cerca de la plataforma de observación. Su proximidad activó una designación automática de amenaza. Un cadete se estremeció. Vega lo vio suceder desde el campo opuesto. Estaba demasiado lejos para correr, pero no para apuntar. El disparo tardó 3 segundos. ¡Zas! El cojinete voló limpiamente a través del anillo estabilizador exterior del dron, desviándolo de su curso lo suficiente como para anular su indicador de amenaza y redirigir su trayectoria. Nadie resultó herido. El oficial de seguridad de servicio presentó un informe. La revisión de la ruta del dron anotó una sola línea: colisión evitada por proyectil manual. Tiempo de impacto calculado en 1.2 segundos. Impacto originado fuera de la zona de seguridad asignada. Origen: cadete humano Vega. La semana siguiente, la Junta de Ciencias de Combate reconoció oficialmente la onda no como una curiosidad, sino como una herramienta de respuesta de emergencia certificada. Se agregó a la dotación de transporte auxiliar para los cadetes de campo. Había condiciones: uso limitado, restricciones de diseño, debía ser hecha a mano, sin asistencia automática. Una cláusula destacaba: esta herramienta solo puede ser entregada a cadetes que hayan superado la prueba de aptitud de quietud. La Junta no explicó qué significaba eso, pero todos en el campus ya lo sabían. Porque habían observado al hombre que la superaba cada vez que tensaba la banda. Y recordaban que, a pesar de toda la tecnología de la galaxia, nada se movía más rápido que una mano que sabía cuándo soltar. La prueba final no fue anunciada. Sin fechas, sin listas, sin aviso. Un momento, era otra mañana tranquila en la Academia Galáctica de Ciencias de Combate Aplicadas. Al siguiente, cada cadete de último año recibió un mensaje de una sola línea a través de su canal de comunicaciones seguras: preséntese en la sala de observación Delta. Traiga su herramienta analógica reglamentaria.
No se admiten sustituciones. Santiago Vega leyó el mensaje una vez, cerró su taquilla y se enganchó la honda al cinturón. No hizo preguntas. Sabía lo que venía. No porque alguien se lo hubiera dicho. Porque después de todas las clases, las pruebas, las imitaciones y las revisiones, todavía quedaba una lección por dar. Y la academia finalmente estaba lista para escucharla. La sala de observación Delta no era una sala de entrenamiento. Era donde se realizaban las evaluaciones, donde los cadetes se sentaban detrás de cristales a prueba de explosiones y observaban simulaciones de guerra, donde los instructores diseccionaban el fracaso y la supervivencia fotograma a fotograma. Ahora, por primera vez, no era un lugar para observar. Era un escenario. Los cadetes entraron en fila, con las armas colgadas de los hombros o atadas a los muslos. Algunos llevaban hondas casi idénticas a la de Santiago. Otros tenían versiones modificadas, diferentes materiales, empuñaduras curvas, badanas especializadas para proyectiles con forma. La mayoría eran copias. Uno o dos podrían haber mejorado el original. Santiago se sentó en la segunda fila, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Al frente estaba el profesor Kaelen, con sus pálidos miembros plegados con una quietud ceremonial. Hoy, dijo, no dispararán para acertar. La sala se agitó. Los cadetes se miraron unos a otros. Dispararán para fallar. Eso captó su atención. No para errar, aclaró Kaelen. No para quedarse cortos. Fallarán intencionadamente por un margen de exactamente 5 centímetros. Ahora hubo murmullos. No pueden usar herramientas de medición. No pueden disparar 2 veces. Cada uno de ustedes dará un paso al frente una vez. Cargará su cojinete. Tensará. Soltará. Y fallará. Señaló hacia la pared del fondo. Un pequeño objetivo flotaba en el centro de un fondo mate, brillando suavemente. Fallen por el ancho de un dedo, dijo. Ni más, ni menos. Un cadete levantó la mano. Señor, ¿cuál es el objetivo? La voz de Kaelen no vaciló. Demostrar que han aprendido a controlar. Uno por uno, se adelantaron. El primer cadete disparó con demasiada cautela. El cojinete cayó desviado y bajo, fácilmente a 15 centímetros. El siguiente se pasó. El tercero dudó, intentando calcular a ojo, y soltó demasiado tarde. El cojinete rozó el borde del objetivo, activando un zumbido del sistema de alerta de precisión. Fallo. Fallo. ¿Cerca? Demasiado cerca. Fallo. Entonces fue el turno de Santiago. Se acercó a la línea. Sin alardes, sin pretensiones. Colocó un cojinete en la badana, tensó la banda y dejó de respirar. La sala se aquietó con él. Apuntó, pero no al objetivo. 5 centímetros a la izquierda. Soltó. El cojinete voló recto, limpio, y rozó el aire junto al borde del objetivo, tan cerca que los sensores atmosféricos registraron la onda de presión, pero el seguimiento de movimiento lo etiquetó como fallo perfecto. Una luz verde parpadeó una vez sobre el objetivo. Éxito. La sala exhaló. Después de la prueba, Kaelen despidió a los demás. Salieron lentamente, susurrando entre ellos. El murmullo era diferente esta vez. No emoción, no cotilleo. Respeto. Ya no se trataba de acertar. Se trataba de cuánto elegías no hacerlo. Santiago se quedó. Sabía que el profesor hablaría. No esperaba la pregunta. ¿Por qué disparaste a la izquierda? Santiago levantó la vista. ¿El viento? No hay viento en la sala. Lo había cuando entré. Kaelen hizo una pausa. Ajustaste por memoria ambiental. Ajusté por instinto, dijo Santiago. Me dice más que los números. Kaelen asintió lentamente. Luego metió la mano en los pliegues de su túnica y sacó algo envuelto en tela. Lo dejó en el banco junto a Santiago y retrocedió. Santiago lo desenvolvió con cuidado. Era una onda, no la suya. Diferente. El armazón estaba hecho de raíz de carbono endurecida, no nativa de la Tierra, sino del propio mundo de Kaelen. Las bandas eran translúcidas, zumbando débilmente, no con energía, sino con una tensión orgánica densamente compactada. Hecha a mano, equilibrada. Santiago la levantó en silencio, dándole vueltas. Podía sentirlo, la distribución del peso, la curva de tensión.
Había sido hecha por alguien que entendía las mismas cosas que él, alguien que había escuchado a la herramienta antes de intentar dominarla. Kaelen habló en voz baja. Antes de que estudiara los lanzadores de pulsos, antes de unirme a la academia, cazaba con uno de estos. Mi especie los usó durante generaciones. Los llamábamos arcos celestes de Sarnak. Santiago no habló. La mirada de Kaelen se posó en él. Había olvidado cómo se sentían, hasta que usted me lo recordó. Santiago dejó el arma suavemente sobre su tela. No vine aquí a enseñar, dijo. No lo hizo, respondió Kaelen. Pero lo hizo de todos modos. En las semanas siguientes, la academia implementó cambios radicales en sus estándares de entrenamiento. Se redujeron los ejercicios de puntería digital. Aumentaron las pruebas de memoria muscular. La prueba de aptitud de quietud se volvió obligatoria para todos los cadetes de combate de segundo año, no solo para las ondas, para todo. Porque la lección había calado. La precisión no se trataba de maquinaria. Se trataba de un momento. La respiración entre el movimiento y la liberación, la línea entre saber y adivinar. Los cadetes comenzaron a pasar más tiempo en el campo de tiro analógico que en la cámara de realidad virtual. No porque lo necesitaran, sino porque querían. Para sentirlo, la tensión de la banda, la quietud, el disparo. Santiago Vega se graduó sin honores. No los necesitaba. Dejó la academia con su onda, un arco de Sarnak de raíz de carbono envuelto en tela y una nueva regulación nombrada extraoficialmente en su memoria, la ley de Vega. Si se mueve, apunta adelante. Si respira, apunta fino. Si observa, devuelve la mirada. Cuando años más tarde le preguntaron por qué eligió una onda entre todas las cosas, respondió con una sola frase. Porque siempre supo cuándo soltar, y yo también. Y en los archivos de la escuela de combate más avanzada de la galaxia, bajo el plan de estudios de armamento primitivo de largo alcance, la primera entrada listada permaneció. Nombre de la herramienta, onda. Fuente de energía, ninguna. Sistemas de asistencia, ninguno. Clasificación de peligro, situacionalmente letal. Uso recomendado, cuando el instinto importa más que el código. Cadete de origen, Vega, Santiago, humano. Nota, no subestime la mano. Recuerda más que cualquier máquina.